Bueno, en nuestro primer resumen le hablaba yo sobre la aparición ya reconocida de candidatos en la boleta de la elección judicial que no cumplirían con los requerimientos constitucionales para ser aspirantes y que tendrían algunos de ellos nexos con el crimen organizado. Hoy escribo sobre el tema en la columna que se publica de lunes a viernes en el periódico Excelsior. La columna se titula "El no podía saberse de la elección judicial", y en ella digo que pues nadie debe declararse sorprendido, ni siquiera los más fervientes partidarios de la reforma judicial pueden hacerlo, porque ahí están publicadas las opiniones de diversos expertos sobre el tema que advirtieron que eso podía pasar. Y cito en la columna parte de un estudio del especialista Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que en junio del año pasado pues ya decía en parte lo siguiente. Decía que lo que la iniciativa, era entonces una iniciativa, propone en pocas palabras es pasar de un muy imperfecto proceso de designación que no necesariamente garantiza la imparcialidad y el mérito de las personas nombradas a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura. Javier Martín Reyes, te saludo, y pues se está confirmando los temores que tú y otros especialistas tenían desde hace ya muchos meses antes de que se aprobara esta reforma. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal, querido Pascal? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues te digo, se van confirmando estos temores que ustedes apuntaron. Sí, Pascal, mira, yo creo que aquí lo que estamos viendo es simple y sencillamente las consecuencias de una reforma que estaba muy mal concebida y muy mal diseñada desde el inicio, y que se ha venido, digamos, implementando de una manera aún peor. ¿Cuál es el gran problema de este asunto, Pascal? Yo te diría dos. La primera es que los requisitos que hay en la Constitución para ser ministra o ministro de la Corte, para ser juez o jueza a nivel federal, son francamente ridículos, ¿no? O sea, es decir, está este tema de que tienen que ser personas abogadas, ¿no? En el caso de ministros con 5 años de experiencia, tienen que presentar sus 5 cartas de recomendación de sus vecinos o de otras personas, tienen que haber obtenido 8 de promedio en la licenciatura, pero fuera de eso, y algunas formulaciones que son francamente ambiguas, vagas, como gozar de buena reputación o de gozar de buena fama pública, la verdad es que en el sentido más estricto de la palabra, casi cualquier persona en México podría acceder a uno de los más altos cargos judiciales. Entonces, ya desde ahí iba mal la cosa, Pascal, y eso también se dijo desde el primer momento. No pueden abrir las puertas de esa manera, se necesitarían requisitos mucho más acordes con la importancia de los cargos que ahora están en disputa. Y la segunda parte de la explicación, Pascal, y también se advirtió desde su momento, es que había una enorme discrecionalidad al momento de seleccionar estas candidaturas. En la versión final de la reforma se aprobaron estos famosos comités de evaluación que, Pascal, hay que decirlo, no quisieron implementar una cosa tan básica y tan elemental como un examen de conocimientos. Todas las personas que hoy están en la boleta a nivel federal, Pascal, no presentaron ni un solo examen. ¿Por qué evaluación de idoneidad pasaron? Pues por una evaluación de idoneidad, por unos comités que francamente estuvieron llenos de perfiles afines a Morena, porque esta es una reforma que lo que busca primero es purgar y luego capturar al Poder Judicial. Bueno, tan mal hicieron la chamba, el trabajo, estos comités dominados por perfiles de Morena. Aquí Morena y aliados no pueden echarle la culpa a nadie, ni a Norma Piña, ni a Felipe Calderón, ni absolutamente nada, porque son sus candidatas y sus candidatos que se eligieron a través de sus comités de evaluación. No hicieron una revisión, Pascal, yo te diría, ni mínima, y tan no lo hicieron que ahora han sido voces que desde la sociedad civil y desde la academia, haciendo un rastreo de fuentes públicas, se han dado cuenta de cosas tan graves como lo que estamos platicando, que es candidaturas que tienen incluso vínculos con el narcotráfico.
Eso, Pascal, yo te diría, es lo que es visible y lo que es público. Tú imagínate en esas miles de candidaturas que tuvieron que procesar los comités de evaluaciones, ¿cuántos otros casos se les fueron de personas que pueden tener este tipo de ligas, pero pues que no hay notas periodísticas o que no hay fuentes públicas? ¿Se les fueron o los dejaron pasar, Javier? También es posible que los hayan dejado pasar, ¿no? Pues es que mira, Pascal, yo creo que estamos en un contexto donde desde ya muchos años, y eso lo sabemos, el crimen organizado cada vez tiene una mayor influencia, no solo en la clase política, sino también en las elecciones. Entonces, tampoco deberíamos de descartar, ¿no? Que una es, como dices, en una de esas se les fue, pero en otras quizás son perfiles que tienen vínculos, de nueva cuenta, con Morena y aliados, con otros grupos de poder y que además tienen estos vínculos con el narcotráfico. No lo vamos a saber, por lo menos yo creo que en el corto plazo, Pascal, pero de nueva cuenta, el problema es que como pusieron un mecanismo tan laxo y se les dijo desde el inicio que era muy laxo, pues ahí se les coló de todo, desde gente abiertamente incompetente hasta gente abiertamente partidista, hasta ahora vemos gente abiertamente con ligas con el crimen organizado. Estamos conversando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y abogado constitucionalista, pues sobre el reconocimiento de que entre los candidatos a distintas posiciones del Poder Judicial, candidatos que estarán en la boleta el próximo 1 de junio, pues hay algunos con perfiles que no cumplen con los requisitos constitucionales que nos decía Javier, de por sí son muy laxos. ¿Qué se puede hacer ahora, Javier? Porque se están echando la bolita unos a otros. El senador Fernández Noroña al INE, el INE devolviéndole el comentario diciendo que fue un problema de los comités de evaluación, la presidenta opinando que el Tribunal Electoral tiene que intervenir. ¿Qué es lo que procede ahora? ¿Están de forma pues ya irreversible en la boleta y alguno de ellos pudiera llegar a una posición en el Poder Judicial, alguno de estos perfiles cuestionados? Mira, Pascal, yo lo primero que hay que decir es que tiene razón el INE cuando dice que aquí la responsabilidad primaria es de los comités de evaluación. Estos son las y los candidatos del Ejecutivo y del Legislativo. Son los candidatos de la presidenta Sheinbaum y las candidaturas que aprobó el Comité del Senado. Entonces, ahí sí hay que decirlo. Si se les pasó, fue a ellos y se les pasó porque nombraron a perfiles abiertamente partidistas y en algunos casos personas que no tenían ni la competencia mínima para hacer estas evaluaciones. Ahora, yo veo que todavía es, digamos, jurídicamente viable que se analicen los requisitos de elegibilidad. Eso siempre ha sucedido así, Pascal, ¿no? Después de que hay resultados electorales, se califica la elección, puede haber una revisión de esos requisitos. Acá el problema, Pascal, yo te diría, es que nos digan con claridad cuáles son los requisitos que están incumpliendo estas personas, porque seguramente estas personas pues presentaron sus cartas de recomendación, sacaron más de 8 en la licenciatura, tienen entre 0 y 5 años de experiencia dependiendo de cuál sea el cargo, si es a nivel federal, cada estado reguló de una manera distinta los requisitos. Entonces, yo te diría, en el sentido más estricto, pues hay una duda legítima sobre si estas personas cumplen o no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Ahora, si se quieren de agarrar de un concepto tan vago, tan ambiguo como es el de gozar de una buena reputación o de gozar de una buena fama pública, yo te diría, Pascal, ahí aguas, porque entonces se puede abrir un espacio para la arbitrariedad. O sea, es decir, es muy fácil, ¿no? Y se entiende y obviamente genera mucha indignación de repente decir, oye, una persona que se dedica a defender a cierto tipo de personas acusadas de la comisión de delitos, pues cómo va a tener buena fama pública o va a tener una buena reputación. Claro, el pequeño detalle es dónde trazamos la línea. Y yo creo que ya se hizo costumbre, ¿no? Que los políticos de Morena y aliados digan, pues que lo resuelva ahí el Tribunal Electoral. Y pues sí, ya sabemos que tenemos una sala superior, Pascal, muy afín
a Morena y aliados. Es un tribunal que prácticamente le da la razón en todos los asuntos importantes a Morena y aliados. Y entonces a mí sí, la impresión que me da, Pascal, es que si lo hacemos vía revisión de requisitos de elegibilidad, o hay quien dice que también con procedimientos sancionadores, en una de esas lo podríamos lograr, hay que tener mucho cuidado porque, te digo, en el sentido más estricto de los requisitos que están en la Constitución, no es del todo evidente que los estén incumpliendo, y si se van a agarrar de estos requisitos tan vagos y tan ambiguos, pues los van a dejar ahí, que ¿no? pueden ser muy frágiles, pues luego eso se puede utilizar como una herramienta para bajar antes o después de la elección a los perfiles que no sean afines al morenismo, ¿no? Entonces yo también ahí veo un riesgo bien importante, y yo creo que habría que ser muy prudentes y muy cuidadosos, Pascal. Sí, porque entonces ya quedaría al criterio de las 3 personas dentro de la sala superior que siempre votan del lado del oficialismo, ¿no? Sí, imagínate si ellos, ¿no? Con y ya lo ha hecho el Tribunal Electoral en algunos otros momentos. Ahí hay unas interpretaciones que incluso la Corte le terminó revocando al Tribunal Electoral. Tú te recordarás con ese tema del modo honesto de vivir. O sea, es decir, este es un tribunal muy caprichoso, que está muy partidizado, que está muy cercano a los intereses de Morena. Y como dices, luego imagínate si ya cuando hay resultados electorales, 3 personas de manera discrecional o arbitraria dicen quiénes sí pueden y quiénes no pueden asumir el cargo, pues eso podría terminar, déjame ponerlo así, podría terminar siendo pues un remedio más caro que la enfermedad. Y de nueva cuenta, aquí quien se tiene que hacer responsable de que no hicieron el trabajo fueron esos comités de evaluación que controló Morena, ¿no? Tengo que preguntarte sobre la expresión de Fernández Noroña del chingaquedito, que dice él es quien pues señala estos errores, estas situaciones pues francamente escandalosas, no sé cómo más llamarlas, que aparecieron en las boletas. Pues mira, yo creo que esa es una muestra más, Pascal, del muy escaso talante democrático, ¿no? Del presidente del Senado, y yo te diría, y una muestra más de que esta persona no está para ser representante de una de las cámaras federales. Lo que estamos viendo es algo muy grave, Pascal. En cualquier democracia medianamente funcional, el tener candidaturas posiblemente vinculadas con el narcotráfico tendría que generar responsabilidades, por lo menos políticas, y tendría que haber un reconocimiento que los actores políticos están dejando pasar este tipo de situaciones que son gravísimas. Son personas que van a cargos judiciales, en algunos casos que van a resolver los asuntos penales. Imagínate nada más, si las juezas y los jueces que van a determinar si se vincula o no se vincula proceso a personas acusadas de delitos, las personas que van a determinar si son culpables o no son culpables, qué penas tendrán que pagar en su caso por los delitos que cometan, tienen vínculos con el narcotráfico, perdón, eso es algo gravísimo. Y que el presidente del Senado diga, híjole, en una de esas dejamos pasar en narcocandidatos, pero bueno, no se quejen, no anden de chingaquitos, caray, qué lamentable, pero bueno, un reflejo de cuál es el nivel de nuestra nueva clase política, ¿no? La anterior clase política, claro que tenía muchos problemas. Yo no recuerdo una declaración, digamos, así de lamentable en un tema tan delicado, Pascal. Bueno, pues así está la cosa. Vamos a ver cómo evoluciona. Querido Javier, te agradezco mucho que nuevamente me tomes la llamada. No, hombre, como siempre, Pascal, un gustazo. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti, gracias. Javier Martín Reyes.